Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre el derecho al voto de las mujeres, los movimientos feministas, cómo gracias a su movilización social durante años y a las luchas que han llevado a cabo y que siguen hasta la actualidad, se han ido ganando distintos derechos para las mujeres y uno de ellos, principalmente, uno de los primeros en el tiempo, fue precisamente el derecho al voto. Para este tema tengo el gusto de presentar a tres expertas. En primer lugar, le doy la bienvenida a María Jesús Matilla Quiza, quien es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue profesora desde 1977, estando actualmente jubilada. En esta misma universidad ha desempeñado cargos de gestión, entre ellos fue vicerrectora de Investigación y de Bibliotecas y Promoción Científica, ha participado en el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y fue la primera directora de la Unidad de Igualdad. Ha trabajado principalmente en dos líneas de investigación: historia económica e historia de género. En esta última, en aspectos relacionados con la educación y el asociacionismo de las mujeres. En 2018 publicó el libro de Sufragismo y Feminismo en Europa y América. Bienvenida. Muchas gracias, Roberto. Encantado. Un gusto estar aquí. Igualmente, qué gusto que estés por acá. Gracias por aceptar la invitación. En segundo lugar, presento a Rosa María Álvarez González, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Su última publicación fue Los derechos de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia. Se desempeñó como coordinadora del núcleo multidisciplinario sobre derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en el mismo instituto. Fue secretaria académica del citado instituto y coordinadora académica de la Biblioteca Jorge Carpizo. Asimismo, fue directora fundadora de la Casa Universitaria del Libro del UNAM en 1986. Ha sido Visiting Associate Director Law en el NAFTA Law Center de la Universidad Southern Methodist University School of Law y fue jueza ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Campo Algodonero. Bienvenida, Rosa María. Gracias Roberto, y gracias por la invitación. Encantado. Y finalmente también está con nosotros Irlanda Denise Ábalos Núñez, quien es secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta en la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta con una maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Ha estado en constante capacitación en cursos y diplomados sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Derecho Electoral y Técnicas de Litigación Oral. Fue asesora en el Instituto Electoral de Michoacán y secretaria auxiliar de acuerdos en la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena y directora de Derechos Humanos en la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Bienvenida, Irlanda, qué gusto. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Pues, María Jesús, me gustaría abrir la conversación contigo. Si pudieras, digamos, para introducir el tema, contarnos cuál es la relación entre el derecho al voto de las mujeres y los movimientos feministas. Pues bien, lo voy a intentar. Es una relación compleja y a la vez muy fácil. Es decir, no se entiende uno sin lo otro, pero sin embargo la relación entre feminismo y sufragismo ha variado muchísimo a lo largo del tiempo. El feminismo, si entendemos por feminismo la defensa por la igualdad de derechos de mujeres y hombres a todos los niveles, pues el sufragismo es una parte. El sufragismo defiende la igualdad de mujeres y hombres y específicamente sobre el derecho al voto, es decir, sobre la capacidad política y el derecho de las mujeres a votar en las mismas condiciones que los hombres. Obviamente esto parece elemental, visto desde hoy, pero cuando se proclamaron las revoluciones liberales a finales del siglo XVIII, la independencia de Estados Unidos con su Declaración de Derechos, la Revolución Francesa con su Declaración de Derechos, curiosamente se olvidaron de las mujeres, no solo de las mujeres, se olvidaron de muchísima más gente, todos los grupos subalternos, sea por discriminación económica, de etnia, etcétera, etcétera. Esa es otra historia, no podemos abarcarlo todo, pero específicamente de las mujeres, fueran ricas, pobres, blancas de un color, de otro, de una religión, de otra, todas las mujeres fueron excluidas del voto. Así empezamos la edad contemporánea. Y a partir de ahí, pues, el feminismo empieza a defender los derechos de las mujeres y utiliza dos estrategias básicas. Una, directamente pedir el voto como un trampolín para todos los demás, o bien
empezar por derechos que parecen más fáciles de conseguir, como es déjenme entrar en la educación media, déjenme entrar en la educación superior. Vamos a revisar el derecho matrimonial, vamos a intentar que en el trabajo asalariado se nos admita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así grosso modo, y sin entrar en detalles, diría que ese es el camino del feminismo, un camino que va a ser muy variado a lo largo de la edad contemporánea, pero que va a ser constante. Y el sufragismo, todo el sufragismo feminista, por decirlo de alguna manera, aunque no todo el feminismo es sufragista, no todo el feminismo defiende el derecho al voto para empezar, pero lo suele hacer por una cuestión de estrategia. Claro que todas las feministas deben creer en el derecho igualitario a todos los niveles, el derecho al voto, pero consideran oportuno o no lo consideran oportuno defenderlo en cada uno de los momentos. De ahí que se distinga un movimiento específico sufragista que defiende el derecho al voto como trampolín para el resto y que suele seguir, para ya terminar esta primera intervención, suele seguir dos caminos básicos, que es un camino gradual, ir poco a poco pidiendo, poco a poco educando, poco a poco presionando o demandando a los poderes públicos, y un camino radical, que es espectáculo, que suele ser el más conocido porque es el que organiza actos multitudinarios, acciones vistosas, cuando no algo violentas, dicen. Luego las feministas, las sufragistas se defenderán. Pero el caso es que suelen ser estas dos líneas fundamentales en todos los países. Luego lo podemos ir viendo. Pero digamos que el sufragismo tiene su momento clave a partir del el último tercio del siglo XIX, es decir, a partir de 1870, cuando la Segunda Revolución Industrial, y se desarrolla como línea principal del feminismo hasta la Primera Guerra Mundial, al menos, hasta 1920 al menos. Luego ya veremos la otra historia. Gracias por esa introducción, María Jesús. Rosa María, me gustaría, darle continuidad a esta excelente introducción que acaba de dar María Jesús al tema. En México, ¿qué momentos históricos para ti serían relevantes en la lucha de las mujeres sufragistas y, ya el momento en que se logra el voto igualitario, digamos? Bueno, en México sucedió una cosa como sucedió en muchos países, en que efectivamente las mujeres no tenían acceso a los espacios públicos y tenían una negativa para ingresar a esos espacios públicos desde el derecho civil, desde el derecho familiar, como fue siempre a través de la historia a partir del derecho romano, que, bueno, ya como regulación jurídica de la vida cotidiana de las personas. De manera que, pues, la situación de las mujeres en México siempre fue supeditada a lo que se esperaba de ellas, es decir, a que accedieran o más bien permanecieran en los espacios privados, que eran los que a ellas les correspondía, en la que a ella les correspondía estar, y los espacios públicos pues estaban absolutamente vedados. Esto empieza a transformarse en el siglo XIX, apenas en el siglo XIX, porque ahí se empezaron a plantear una serie de grupos de mujeres que no buscaban como principal objetivo el voto, sino que lo que buscaban era reunirse para estar en contra del sistema político que prevalecía. Entonces, pero por ahí se empezaron a filtrar todas estas ideas que ya venían desde Francia y desde Inglaterra y de Norteamérica, por supuesto, de que las mujeres tendríamos el derecho al voto, y se consideró siempre como una aspiración máxima. Se pensaba que obteniendo el voto ya automáticamente las mujeres iban a tener esas capacidades que hasta entonces les habían sido vedadas.
cosa muy triste porque desafortunadamente no ha sido así, porque desde 1953 tenemos, fíjense, fuimos uno de los países latinoamericanos que más en el espacio duraron sin otorgar el voto a las mujeres. Hasta 1953 se otorga el voto pleno a las mujeres, si bien en años previos se había autorizado que las mujeres votaran en los comicios para presidentes municipales. Y curiosamente, y esto siempre me gusta comentarlo, efectivamente se dio el cambio constitucional específico para que se permitiera a las mujeres votar en los comicios de más baja estructura, digamos, política, que eran los municipios, porque se pensaba que las mujeres ahí sí tendrían una cierta capacidad de hacer una buena selección. Para gobernadores y para presidente, por favor, ahí no podían intervenir las mujeres. Pero bueno, fue un avance y esto se festinó con la reforma del artículo 115. Y curiosamente es lo que les quiero participar, porque me ha llamado siempre mucho la atención que actualmente tenemos muchísimos, no recuerdo ya cuántos municipios en la República, y en muchos de ellos actualmente nunca ha estado como presidenta municipal una mujer. Y esto pues dice mucho de nuestro sistema democrático, porque realmente si no acceden o no les permiten acceder, como hemos sido testigos en los comicios más recientes y menos recientes, de que se les priva su derecho de dirigir un municipio porque los usos y costumbres no se lo permiten, pues claro, hay muchos ejemplos al respecto. De manera que pues estamos en una incipiente acceso a una democracia que desafortunadamente todavía no tenemos. Así es. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Irlanda. Me gustaría que nos dieras tu reflexión sobre, digamos, estamos hablando aquí ahorita del sufragismo, pero creo que esto también tiene un contexto más amplio, que es el derecho a la participación democrática, no solo de las mujeres, pero bueno, estamos hablando de la participación democrática de las mujeres, y que en los últimos años hemos visto una fuerte movilización social del movimiento feminista, buscando más derechos y abogando por ellos en las calles. ¿Cuál sería tu reflexión entre, digamos, el inicio de esta lucha por el derecho tal vez más básico a votar y ser votada, y ahora la movilización política que estamos viendo en las calles? Sí, muchas gracias por la pregunta, Roberto. En realidad, pues retomando un poco ya lo que comentaban mis compañeras, sin duda alguna el derecho al voto, el reconocimiento del derecho al voto de la mujer está muy vinculado con todos los movimientos desde pues ya hace bastantes años y décadas. Principalmente inicia, como ya lo señalaba María Jesús, inicia este movimiento muy de la mano con el impulso también de distintos derechos de las mujeres, en particular de emancipación, que era lo que buscaba la mujer era emancipar, tomar decisiones por sí misma y desvincularse de estas decisiones que tomaban por ella, tanto ya sea su esposo o pareja sentimental. Incluso existía una restricción para a estos derechos por parte de pues derechos de propiedad. Por ejemplo, no podían ser propietarias, no podían adquirir cuentas bancarias por sí mismas, tenían que tener la autorización de sus maridos, no podían tampoco pues tipo de asociación pública, y en ese sentido es que se empieza a impulsar este derecho al sufragio. Claramente la participación de la mujer en la vida democrática es fundamental
pues además hay que tomar en cuenta que es más o menos la mitad de la población, un poco más. Entonces, durante décadas se les impidió participar y exponer también cuáles eran sus problemáticas o cuáles eran sus preocupaciones en la vida pública. Tenemos una movilización muy importante, por ejemplo, en distintos países en relación con el acceso al aborto. Ese es el que vemos un poco más cercano ahora, pero sin duda que el pues largo para poder llevar a la pública distintas necesidades de las mujeres en relación con, por ejemplo, el acceso al derecho de salud sexual y reproductiva. En ese sentido es que pues está muy vinculado sin duda la participación de las mujeres y el reconocimiento de su derecho al voto con estos movimientos feministas. Claro, yo quisiera enfatizar esto que estás diciendo, Ilana, antes de irnos al primer corte, es decir, cómo está vinculada el logro de nuevos derechos o la obtención de nuevos derechos, y en este momento hemos visto en los últimos años el derecho, el reconocimiento del derecho a interrumpir legalmente el embarazo con la participación política, con la movilización social. Digamos, no podemos entenderlos de manera separada y creo que ahora lo estamos viendo todos los días en las calles en distintos países, afortunadamente. Bueno, es momento de hacer un primer corte. Les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos platicando sobre el derecho al voto de las mujeres y participación democrática, y que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rmiembro1, o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre el derecho al voto de las mujeres y su derecho a la participación democrática. Me gustaría retomar la conversación contigo, María Jesús, y nos contaras un poco, digamos, del contexto que se dio en Europa, en España, y también el proceso de internacionalización. Muy bien. Como he dicho antes, la primera defensa del voto se produce a raíz de las revoluciones liberales, pero de verdad, digamos que el sufragismo cobra fuerza a raíz de la llamada Segunda Revolución Industrial, que es cuando las mujeres ya van entrando en el mercado de trabajo asalariado, las industrias son distintas, tienen que aceptar que las mujeres entren en fábricas y nuevas, por ejemplo, químicas, o en el sector servicios sobre todo. Bueno, siempre las mujeres han trabajado, pero no se les ha reconocido, eso es otra historia. Pero dentro de la estructura económica, digamos que hay muchos factores que comienzan a expandirse. Uno es ese, que las mujeres empujan, que las mujeres tienen que ser admitidas en la producción. Pero otro es que a finales del siglo XIX también se va extendiendo el sufragio general masculino, y que eso también influye, esa extensión del sufragio, en los debates sobre el voto de las mujeres. Las mujeres entienden, el feminismo entiende que sin un apoyo para introducirse en esa política de masas y en esa defensa del sufragio a través de todos los medios que ésta ofrezca, no van a ningún lado y comienzan a intentar unirse y van a crear asociaciones internacionales desde finales del siglo XIX. Entonces, estas asociaciones internacionales que nacen tanto en Europa como en Estados Unidos de América del Norte, se van produciendo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y son punta de lanza para el desarrollo del sufragismo hasta la Primera Guerra Mundial y posterior. Y lo que quiero señalar, para luego hablar de México o de otros países de Latinoamérica, es que en el debate sobre el voto se desarrolla una argumentación en dos principios. Uno, que hay que defender el voto igualitario por principios, porque mujeres y hombres son iguales, o con la entrada de la política de masas a finales del siglo XIX, con la prensa, el sufragio general masculino, etcétera, se dice, ¿pero qué van a votar las mujeres? A lo mejor no compensa, como ha señalado antes en México Rosa María, a lo mejor no compensa otorgarles, dicen, el voto, cuando las mujeres feministas estaban
luchando por una conquista y un derecho, desde el poder les decían, vamos a ver si es oportuno o si no es oportuno. Entonces, este doble debate, ¿es un derecho inalienable o solo se lo concedemos si votan lo que yo quiero? Distorsiona muchísimo el debate sufragista, por una parte. Y por otra, esa lucha desde abajo sufragista, además, se ve potenciada desde arriba, por decirlo de alguna manera, porque los países más avanzados y las organizaciones internacionales van apoyando e impulsando a los gobiernos nacionales para que extiendan el voto y el sufragio universal verdadero a mujeres y hombres. Y de forma que los países, digamos, atrasados, España y parte de Latinoamérica, en conseguir el derecho al voto, son muy favorecidos por estos primeros países y esta lucha internacional. Por ejemplo, por Inglaterra o por Estados Unidos. Claro. El ejemplo de ellos es esencial. Y de hecho, el caso de México, pues sí es si no me equivoco, un país que llegó tarde en América Latina en el reconocimiento del derecho al voto de la mujer. Y bueno, en esta historia me gustaría saber qué nos puedes decir, Rosa María, porque aunque llegó tarde en México, hubo congresos feministas que yo sé en tus clases de derecho compartes con tus alumnos y alumnas. ¿Qué nos puedes recordar de ese tema? Bueno, yo antes, primero que nada, quisiera darle un reconocimiento a María Jesús porque mi perspectiva es histórica, pero en reclamación a lo que el derecho ha sido para las sociedades y en especial para el derecho de las mujeres, que los ha ayudado a restringirlos desde siempre, de manera que las mujeres empezaron a darse cuenta de que algo no estaba bien con ellas en México, a pesar de la educación que se les brindaba, que no tenía nada que ver con el reconocimiento de sus capacidades, por cierto. Y antes del movimiento revolucionario que se dio en 1917, hubo un incipiente movimiento feminista, sobre todo en Yucatán. Esto es bien poco sabido, que ahí se dio bajo la dirección de Rita Cetina, quien al lado de talentosas maestras inició todo un movimiento y fue la primera asociación que publicó una revista que más bien era un periódico, que se llamaba Siempre Viva. Y ahí empezaban a plantear toda esta desigualdad que existía entre hombres y mujeres en México. Y debo de recordar que las mujeres siempre hemos sido la mitad de la población mundial. No es que prevaleciera en número los varones, sino que siempre fuimos en igualdad numérica. Y sin embargo, pues como bien lo señala María Jesús, pues los derechos se les negaron permanentemente dentro de lo que se supondría que se los debían haber otorgado en esa igualdad numérica de la población. Y bueno, el siglo XX se inicia y las mujeres empezaron a actuar en una especie de reuniones que no tenían, o en ese momento tenían en un estado de segunda posición a las mujeres solicitando su voto. Eso todavía no estaba tan establecido ni tan reconocido por ellas. Ellas lo que querían era cambiar el sistema político que había prevalecido por varios años ya desde el siglo XIX. De manera que se unieron en contra de la dictadura de Porfirio Díaz en una especie de lo que llamaron clubes políticos. Y esto fue un inicio muy, muy importante porque ellas, si bien coadyuvaron en el movimiento contra la permanencia de Porfirio Díaz en la presidencia, pues sí les permitió un poco medir
la posibilidad de sus acciones dentro de un contexto social. Y creo que fue eso lo que hicieron, porque en ese inicios del siglo XX proliferaron muchas publicaciones de periódicos feministas y revistas feministas, que ahora las catalogamos como feministas, pero estas eran sagazmente dedicadas a las mujeres, y ahí les iban impartiendo pues toda esta nueva cultura o estas nuevas posibilidades que las mujeres deberían tener en un país que se suponía que aspiraba a una democracia, y que esa democracia pues la estaban luchando con una revolución social. Claro. Y creo que además tu reflexión, Rosa María, es tan importante que hace unos años celebramos el centenario de nuestra Constitución, ¿no? Y a mí la foto en la que se celebra el centenario, que llamó mucho la atención también entre las feministas y entre pues, las personas que nos dedicamos al derecho constitucional, esa foto era exclusivamente de hombres, ¿no? De varones, claro. Después de 100 años, digamos, desafortunadamente hay un avance que, bueno, deja mucho que desear. Pero bueno, Irlanda, sobre ese tema me gustaría que nos dijeras también tu reflexión sobre el contexto mexicano. Sí, claro que sí. Pues en seguimiento a lo que hablaba Rosa María sobre pues todo este desarrollo histórico que se dio en México, me parece muy importante destacar también algunas cuestiones. En principio, tenemos como un primer antecedente una carta que mandan unas mujeres zacatecanas al Congreso Constituyente de 1824, en donde justamente solicitaban que se les reconociera su derecho a poder participar en la toma de decisiones. Sin embargo, claramente esto no ocurre, y posteriormente tenemos ya este congreso en Yucatán, que también señalaba Rosa María. Después de eso, en la época ya revolucionaria, tenemos a una figura muy importante, que es Hermilia Galindo, que ella era muy cercana, colaboradora cercana de Carranza, y justo ella también lleva esta solicitud o esta petición de reconocimiento de los derechos de las mujeres a votar y ser votadas al Congreso Constituyente de 1917. Esto tampoco rinde frutos. Sin embargo, hay que señalar que el artículo constitucional no excluía expresamente a las mujeres. En ese sentido es que Hermilia Galindo se postula como candidata a diputada, de que pues no estaba reconocido expresamente este derecho, pero pues tampoco se les negaba expresamente. Obtuvo algunos votos, pero no obtuvo pues finalmente, o no ganó esta candidatura, y aún así pues ella siguió trabajando mucho por los derechos a poder acceder al voto. Tenemos también otro antecedente previo a que efectivamente ya el reconocimiento de derechos se da en 1953 a nivel constitucional. El antecedente es en 1947, bajo la presidencia de Miguel Alemán. Y se hace una reforma al artículo 115 constitucional para establecer la posibilidad de que las mujeres accedan al voto a nivel municipal. Como lo señalaban ya mis compañeras, tanto María Jesús como Rosa María, tenemos que precisamente el reconocimiento que se hace aquí respecto al artículo 115 y a la participación en los municipios no se sustentó como tal en los principios de igualdad y de justicia, sino más bien en una idea sumamente patriarcal. Lo cierto es de que las mujeres eran buenas administradoras en la casa, y que por lo tanto había un símil entre el municipio y los hogares o las casas, y entonces las mujeres sí podían tener esta participación solo en el ámbito municipal, no así en el ámbito estatal o en el ámbito federal. Además, pues hay que tomar en cuenta que finalmente en nuestro país, lo cierto es que a pesar de que sea es bastante centralista, ¿no? Entonces se le estaba limitando la posibilidad a las mujeres de participar ya en estos otros espacios. Eso es como toda esta cuenta de antecedentes hasta que se logra el voto, este reconocimiento a nivel constitucional en 1953. Se participa por primera ocasión en pues elecciones federales en 1955, y es hasta el 58 cuando las mujeres participan en la votación de un presidente de la República. Muchas gracias, Irlanda.
Muy interesante esta reflexión que haces sobre la relación, fíjate, entre la participación a nivel municipal y cómo no estaba vinculada con la igualdad, que aquí ha sido un tema que se ha mencionado por todas ustedes. Digamos, no perder de vista que este es un tema, digamos, de justicia básica, de igualdad, siendo que las mujeres son la mitad de la población desde toda la vida, digamos, y hasta hace muy poco tiempo, en México estamos hablando del 53, se les reconoce su derecho al voto. María Jesús, hay un tema que me gustaría también nos dijeras desde tu perspectiva, digamos, como historiadora. ¿Cuáles crees que son los retos principales actualmente para la participación democrática de las mujeres? Digamos, hemos hablado de historia, ¿no? De cómo surgió, cómo se empiezan a involucrar en temas de poder, política, etcétera. Actualmente, ¿cuáles tú crees, digamos, tal vez en Europa, en España, que son los retos principales? Sí, bien. Primero una pequeña observación sobre los congresos de Yucatán que ha mencionado Rosa María y otros congresos que ya comienzan a realizarse en México y luego específicamente en América y ligas panamericanas para fomentar el derecho al voto y otros derechos. Quiero mencionar también la influencia o la relación de muchas españolas con Latinoamérica en general y con México en particular. Por ejemplo, Carmen de Burgos. Carmen de Burgos, que con Arizmendi y otras mexicanas organizaron la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, así llamado, en 1925, me parece. Entonces, lo que pretendían era hacer este lazo Portugal, España y Latinoamérica. Luego Latinoamérica, en su conquista del derecho al voto, siguió también más modelos de internacionalización, tanto este lazo con Europa como con Estados Unidos, donde con quien realizaron, y con Canadá, otras alianzas. Bien, y entonces en ese sentido, también se ha mencionado antes, tanto por Irlanda como con Rosa María, lo que yo ahora voy a resumir como la diferencia entre la igualdad legal y la igualdad real. Es decir, la igualdad legal es absolutamente necesaria para tener un marco en el que desarrollarse, pero no garantiza que se vaya a producir la igualdad real al día siguiente, eso es obvio, ¿no? Por lo tanto, es cierto que hay que continuar con la demanda de derechos, y en ese sentido, pues existen desde la igualdad de salarios, igualdad de condiciones laborales y derechos económicos básicos, a todos los demás. Ha mencionado el aborto. En el caso de algunos países, que no es el caso exactamente de España, en Irlanda, pero en España, digamos que la igualdad real en los derechos laborales y en los derechos económicos, pues siempre se puede profundizar. Pero desde luego mucho más también ayudar a todos los países en donde todavía no están garantizados estos derechos. Desde 1948 teóricamente está garantizado el derecho a la participación y al voto y a la igualdad total en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero todo eso hay que profundizarlo, y afortunadamente también por tanto acciones de base como por organismos internacionales muchísimo más desarrollados que hace un siglo. Y en ese sentido querría también decir que lamentablemente, o no, pues es la situación, todos los derechos hay que mantenerlos. Es decir, una vez conseguida una promulgación no es una garantía eterna, sino que hay que mantenerlos, como bien saben ustedes, mucho mejor que yo también, desde el punto de vista del derecho. Pero en España, un dato, a raíz de lo que ha dicho antes Rosa. No me quiero olvidar, pero bueno, ha dicho la foto de la Constitución suya, de un siglo de 1917. Es que la foto, cartel de la transición de la Constitución de 1978 en España, eran todos hombres, que también es verdad, y es un referente que siempre se dice, pero bueno, si desde 1931 había el voto a las mujeres, sí, pero en 1939 se arrebató con la dictadura de Franco, ¿no? Y con el golpe de Estado y luego la dictadura.
Por lo tanto, todos los derechos hay que mantenerlos y mantener la igualdad a todos los niveles de oportunidades, de salud, etcétera, etcétera, pues es un reto todavía. Claro. Bueno, pues es momento de hacer un segundo corte. También muy interesante esto que nos cuentas sobre la Constitución del 78, también muy cerca en nuestro tiempo, no hace pocos años, y además una Constitución que, pues bueno, fue de transición democrática y vanguardia, que además también ha influido tanto en México el constitucionalismo, digamos, la Escuela de Derecho Constitucional de España, aquí en México. Les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos platicando sobre el derecho al voto de las mujeres y participación democrática. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con 3 expertas sobre el derecho al voto de las mujeres y participación democrática. Sobre este tema, Rosa María, me gustaría si nos puedes contar la relevancia que ha tenido los instrumentos internacionales, convenciones internacionales y el papel, digamos, tal vez de la Corte Interamericana en específico como garante de los derechos de las mujeres para participar democráticamente. Sí, cómo no, pero antes quisiera hacer abrir un paréntesis rápido porque fue muy inspirador lo que acabo de escuchar de María de Jesús y de ti mismo en relación a la foto a la que hiciste mención. Y nada más permítanme que les recuerde que en Yucatán hubo dos congresos feministas en 1916, auspiciados por un gobernador con una visión muy avanzada de su época, a pesar de que era, y se va a oír muy mal que lo diga, a pesar de que era militar. Entonces, Salvador Alvarado propició la celebración de estos dos congresos. Y ahí las feministas, que ya existían muchas y muy sólidas en sus ánimos y en sus capacidades, plantearon una serie de derechos que no se les habían reconocido, y entre ellos, por supuesto, el derecho al voto. Y ahí los periódicos de la época se dedicaron a denostar esas posiciones feministas porque planteaban otros temas muy avanzados, por ejemplo, el aborto y, por ejemplo, la igualdad de las mujeres, para ser más general. Y fueron denostadas y no, por supuesto que no las tomaron en cuenta. Esto fue en los congresos en 1916, y en 1916 se convocó al Congreso constitucional para la revisión de la Constitución de 1857, que finalmente se terminó elaborando una nueva Constitución en 1917. Pero ahí no fue convocada ninguna mujer a participar, porque el argumento que se utilizó para no invitarlas fue que pues las mujeres no tenían interés en participar en esos asuntos que ni entendían. Entonces, que las propias mujeres habían declinado participar como representantes de una población, pues ya dijimos, la mitad nada menos que la población del país, no querían participar, lo cual fue una falacia, porque si los congresos feministas aglutinaron un número impresionante de asistentes, entre 1,000 y 1,200 en cada uno de los congresos. De manera que por esa causa no hubo representantes para la elaboración de la nueva Constitución. Esto que creo que es muy importante señalarlo, porque en muy pocos textos que no sean feministas se plantea esta discordancia histórica que se tuvo en relación a las mujeres, claro, en relación a su derecho. Y en relación rápido a la pregunta que me planteaste sobre los instrumentos internacionales, claro, que desde 1948 que la ONU
establece su Declaración de los Derechos. Se formó una comisión específica para ir investigando sobre la situación de las mujeres. Y a partir de entonces se hizo todo un trabajo muy interesante que tampoco ha sido muy festinado, que digamos, o muy publicitado, digámoslo de otra manera. Y estos trabajos de esas comisiones finalmente pues se establecieron o dieron pie a una serie de, bueno, no una serie, a poquitos tratados internacionales específicos para las mujeres, entre ellos el de la CEDAW, que es digamos, el instrumento más importante de defensa hacia los derechos de las mujeres. Y así se fueron desgranando una serie de instrumentos internacionales que hasta la fecha pues han servido para ir centrando un poco a esta idea de negatividad respecto a la igualdad de hombres y mujeres. Sí. Bueno, un ejemplo claro, perdón, tú me dices así, sí, ya debo cortar, sí. Es la resolución de la Corte Interamericana en relación al feminicidio, en relación a lo que sucedía en Ciudad Juárez respecto a los homicidios de mujeres. Claro, ese tema sí lo vamos a tener que dejar para el siguiente programa, sí. Rosa María, porque quisiera preguntarle a Irlanda sobre este tema de la participación democrática de las mujeres. En México estamos discutiendo mucho sobre el principio de paridad, ya constitucionalizado para todos los ámbitos, afortunadamente, en 2019 se hizo una importante reforma. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema, Irlanda? Sí, gracias, Roberto. Pues en principio hablar también de cómo se dio, cómo es que llegamos a la paridad en México, ¿no? Ya lo señalábamos. Parece muy importante esta distinción sobre las vertientes del derecho a la igualdad, ¿no? La vertiente del derecho a la igualdad formal y la vertiente del derecho a la igualdad sustancial. Claramente el reconocimiento en la legislación pues no es suficiente para el pleno ejercicio de derechos de las mujeres, y es por eso que en 2002 se hace una reforma a la legislación electoral para el efecto de establecer cuotas de género. Se estableció una cuota del 30%, y aquí también me gustaría hacer un pequeño paréntesis de qué implica una cuota de género. Esta cuota es una acción afirmativa, y las acciones afirmativas tienden a generar o son medidas temporales que tienden a generar una igualdad sustancial. Claramente, esta reforma que se hace para establecer esta cuota deriva precisamente de que la participación de la mujer, con todo y que ya estaba reconocido constitucionalmente y legalmente, pues no era suficiente, no era tan clara, y entonces se establece esta cuota para obligar a los partidos políticos a que postularan a mujeres en candidaturas, por lo menos en el 30%. Claramente esto tampoco fue suficiente, y es por eso que en 2007 se hace otra reforma para establecer que la cuota tenía que ser del 40%, y también para vincular a los partidos políticos a establecer estas candidaturas no solo en los lugares en donde pues ya tenían perdido estas elecciones, porque también ahí es una cosa que me gustaría destacar mucho: el sistema patriarcal ha estado muy presente, y la verdad es que han habido pues muchísimos retos y obstáculos para el ejercicio de los derechos de las mujeres, y en ese sentido los partidos políticos han establecido también muchos impedimentos. Entre estos era, cumplo con las cuotas de género, pero lo hago en los espacios en donde yo sé que no voy a ganar las elecciones. Por eso es que se empiezan a hacer estas reformas en donde se les obliga. Tenemos también un caso muy conocido de mujeres que se postulan para pues para el Congreso, y en suplentes estaban los hombres, y entonces después renuncian a la candidatura y quedan los hombres, ¿no? A partir de ahí se hace otra reforma legal para precisamente establecer que tenía que ser tanto propietario y suplente, pues tendrían que ser mujeres, ¿no? Y por otro lado, finalmente a la paridad, al establecimiento de la paridad. 19, como tú lo señalabas,
y a partir de ahí se establece esta paridad tanto en pues cargos estatales, municipales, estatales, federales, y tenemos también incluso en esta, pues más recientemente, este acuerdo que saca el Instituto Nacional Electoral para obligar a los partidos políticos a establecer candidatas de manera paritaria, candidatas mujeres para las gubernaturas. En todo esto hay que decirlo que claramente los partidos políticos se han inconformado y han llegado estos asuntos tanto a del Tribunal Electoral como incluso la Suprema Corte ha tenido pronunciamientos sobre el principio de paridad, cómo tiene que aplicarse también no solo de manera vertical sino horizontal. Y pues tenemos todavía muchos retos al respecto, pero ese es el estado en el que estamos ahora. Claro. Y bueno, muy interesante este largo camino que nos contaste, porque además lo interesante es que las reformas fueron dándole respuesta a las, digamos, reticencias, obstáculos que los propios partidos iban poniendo para cumplir con esas reformas, ¿no? Y por eso, afortunadamente, bueno, ya hemos llegado al principio de paridad, pero todavía pues está el tema, como tú dices, reciente de la paridad a nivel horizontal de gobernaturas. Nos quedan algunos minutos, así que les voy a pedir su conclusión o reflexión final. Empezamos contigo, María Jesús, y seguimos el mismo orden que hemos tenido en el programa. Bueno, pues gracias, Roberto. Haré una pequeña reflexión final con las sugerencias o lo que me han sugerido las intervenciones de Rosa María y de Irlanda. Efectivamente, voy a mencionar en primer lugar a Clara Campoamor, que no lo hemos mencionado, y por una razón, porque los liderazgos son muy importantes a veces. Entonces, lo que ha contado Rosa María sobre la participación de mujeres en la Comisión de Reforma de la Legislación y cómo no se les admite porque dicen que no les interesa a las mujeres. Bien, el caso de España fue al contrario, gracias a Clara Campoamor. No digo que no sean necesarios y muchísimo más importantes los movimientos de base, los apoyos, todas las organizaciones que estaban detrás de toda una historia de sufragismo, más o menos visible dentro del feminismo español, pero sin duda la valentía de Clara Campoamor de introducirse en un partido que sí la admitió en un puesto alto para que saliera elegida diputada, el empeño en, como jurista destacada, introducirse en la Comisión Constitucional, es lo que posibilitó que el debate sobre el voto se diera por fin en las Cortes de 1931 y con una coyuntura próxima muy adecuada, ¿no? Como eran los dos modelos constitucionales en ese momento básicos, la Constitución de Weimar, el ejemplo de Rusia e incluso la referencia de México, aunque luego México optó por otro camino, pero esto hizo que Clara Campoamor pudiera hacer su trabajo dentro cuando todo el movimiento sufragista lo estaba haciendo afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Son necesarios los liderazgos y es necesario ir creando un movimiento de base con el que, digamos, a las generaciones más jóvenes no hay que olvidarse. Los procesos históricos no son inmutables y hay que mantener los avances constantemente, tal y como han explicado Rosa María y Irlanda, sobre cómo en cada momento hay que ir introduciendo nuevos derechos, sea la paridad, sea ahora el debate con la violencia de género en una sociedad realmente igualitaria, de la que podríamos presumir. Resulta que estamos viendo tantísimos casos de desigualdad real, de feminicidios, etcétera, etcétera, y otros tantos más, y ya no me extiendo para que ellas tengan su minutaje. Gracias, María Jesús. Rosa María, adelante. Bueno, yo quisiera destacar una cosa muy importante que dijo María Jesús en el sentido de que debemos luchar por mantener esos derechos que han costado mucho que los adoptemos y que ciertamente no son derechos que van a quedar ahí para siempre, sino que tenemos que estar al pendiente de que efectivamente esos derechos se cumplan como deben cumplirse, que no se utilicen atajos para que desvíen a la posibilidad de no cumplimiento de esos derechos ya establecidos. Creo que eso es muy importante, estar siempre en alerta para exigir
justamente que esos derechos que se costó mucho trabajo que se integraran a la Constitución, sean vividos por los y los mexicanos, porque de otra manera el sistema patriarcal está ahí, y entonces yo creo que el mejor sistema para ir acabando poco a poco con ese sistema patriarcal, pues es la educación de toda la población, y esa educación la debemos iniciar con los niños más pequeños. Claro. A ellos los debemos introducir en esta nueva óptica de igualdad y de respeto y de democracia. Pues ese es precisamente uno de los propósitos de este programa, Rosa María, la difusión y la creación de cultura de los derechos humanos. Y bueno, ya nos quedan unos minutos también, Irlanda. Te agradezco, Rosa María, tu conclusión. Irlanda, por favor, si quieres concluir. Sí, claro. Pues en principio señalar que comparto plenamente las María y María Jesús. En realidad me parece que hace un el reconocimiento del derecho al voto de la mujer, y en ese sentido tenemos que buscar la manera no solo de mantenerlo, sino de estar todavía más presentes en la vida pública de nuestros distintos países. De inicio, los principales argumentos que impedían o que buscaban impedir que las mujeres participaran fueron desde una lógica de inferioridad intelectual entre hombres y mujeres, posteriormente a una idea de que eran manipulables las mujeres por ya sean tanto los hombres o el clero incluso, que fueron impidiendo justamente que se diera este pleno reconocimiento. Posteriormente se reconoce ya a nivel constitucional y legal en distintos países, pero vienen argumentos de que las mujeres no les interesa participar o que no se introducen a la política, que no hay tantas mujeres que quieran ser candidatas. Se siguen estableciendo pues muchos impedimentos. Entonces comparto a María Jesús de establecer una base, de generar bases de mujeres pues interesadas justamente en estos temas públicos. También tenemos muchos retos todavía, como es la violencia de género, que se presenta en distintos aspectos y distintos ámbitos, y también en particular en temas electorales. Sigue siendo un impedimento importante para que las mujeres puedan participar de manera igualitaria y libre, y pues no podemos desvincular y la participación de la mujer en la vida pública y democrática con el reconocimiento y pleno ejercicio de otros derechos, como es precisamente erradicar también la violencia en todas las áreas, en todos los ámbitos. Esta sería mi conclusión también en este tema. Gracias, Irlanda. Y bueno, pues agradecerles a las tres su participación. Fue un excelente programa, muy rico en contenido, muy multidisciplinar además, porque tuvimos aproximaciones de distinto tipo al tema. Y bueno, recordarles a quienes nos escuchan que el día de hoy platicamos sobre el derecho al voto de las mujeres y participación democrática, y que este programa se lleva a cabo en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.